Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a un video más. Me encuentro llegando en este momento al puerto de Silam de Bravo y, para ser exacto, al Hotel Lop Lop, donde me voy a estar hospedando esta noche, ya que el día de mañana vamos a ir a explorar los ojos de agua, los manglares y toda la oferta turística que tiene para ofrecer este bello puerto. Además, estamos llegando a un atardecer hermoso, 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 hermoso. Así que acompáñame a conocer el hotelito y empecemos esta aventura por Silam de Bravo. Este hotel cuenta con 10 habitaciones y estamos llegando a la que va a ser mi habitación. Las siguientes 2 nochecitas, chéquense nada más. A esta se le conoce como el meliponario, ya que tiene la forma de un jobón. Y ahorita lo vamos a conocer, tribu. Bienvenidos al room tour, chéquense nada más. La forma de jobón no está solo por el exterior, sino también aquí en el interior. Como pueden ver, todo es prácticamente madera. Tenemos la camita aquí en el centro, tenemos una mesita para trabajar, tenemos el closet para dejar nuestra ropa, obviamente un buen aire acondicionado para no pasar calor por las noches aquí en Yucatán. Tenemos aquí el bañito con la regadera, aquí te dejan todo lo que es shampoo, acondicionadores, repelente, bueno, de todo, de todo, de todo. ¡Oli! Y pues obviamente el trono real de la casa. Me encanta, estoy listo para disfrutar mis 2 nochecitas por acá. Además de las 10 habitaciones que ya están listas, próximamente van a haber 2 habitaciones más que, chéquense nada más la ubicación. Nada más y nada menos que dentro del agua. Ahorita hay vaciante, por eso lo ven así seco, pero realmente el agua siempre llega hasta esa parte de allá. Y aquí podemos ver las 10 habitaciones con las que cuenta hoy en día el hotel. Y estas van a ser, ahora sí que digamos, las habitaciones premium, porque ya me adelantaron la sorpresa de que estas 2 habitaciones cuentan con un piso de cristal. Entonces vas a poder ver el mar desde el interior de tu habitación. ¡Qué bonito! Me encanta que es una gran opción de turismo sostenible, de turismo sustentable, de turismo ecológico. Está bien bonito, todas las cabañas prácticamente están hechas de madera. Aquí tienes, bueno, hay zorritos, hay mapaches, hay cocodrilos y todas estas especies están protegidas. Entonces la verdad es que no es como que tratan de hacer algo para acabar con ellas o para sacarlas del lugar, sino por el contrario, cuidan la fauna local y eso me encanta de un lugar. Pues ya dejé las cosas en el hotel y me vine a caminar aquí al maleconcito de Silam de Bravo. Y de acá me estoy yendo a recorrer un poquito del parque y un poquito más del centro para conocer un poquito más de este lugar. Vamos a cenar algo y ahora sí nos vamos a descansar para mañana arrancar con la aventura. Oigan, y pueden cenar en el hotel, pero también pueden venir a este restaurante que es el Lop Time, que está ubicado aquí en el malecón de Silam. Y no solo eso, sino que además cuenta con una bella palapita sobre el agua donde podemos comer, y es justamente lo que vamos a hacer. Oigan, pues vine aquí al parquecito a grabar porque les quería mostrar un kiosquito que estaba acá, pero me vengo a topar que con la remodelación del parque lo tumbaron. Literal estaba aquí donde me encuentro parado en este momento y lo tumbaron y dejaron este parque así como minimalista y le hicieron unas bancas así que parecen más rampa de bicicleta. No lo mejoraron, sinceramente tengo que ser muy sincero, no lo mejoraron. Estaba mucho más bonito el parque, estaba mucho más tradicional, pero bueno, ni modo, ya lo hicieron. Realmente el puerto de Silam es un puerto pequeño, es un puerto muy tranquilo. La verdad es que venir aquí a pasear es venir a relajarse, a bajar el ritmo. Ya lo vieron, es sumamente tranquilo, es venir al parquecito, es ir a caminar al malecón, es venir a cenar a algún puestecito así en la esquina. Aquí tiene su iglesia, aquí está el mercado. Es venir a disfrutar la vida tranquilamente, sin prisas, pero sin pausas. Tribu, hasta aquí ha llegado este día. Vámonos a dormir porque mañana empezamos la aventura y nos vamos a Xcuyajá y a Lepetén. Así que a descansar. Nos vemos mañana. Pues después de ese bello amanecer, ya estamos arrancándonos en la aventura del día de hoy, donde ahora sí
vamos a conocer el ojo de agua, Xpuyajá y el Lepetén. Estamos aquí nuevamente con el buen Hongo, con el buen Sam y con el buen Willy. Ya estamos listos para la aventura, así que venga, vamos a darle. Hemos llegado a la primera parada de este tour y estamos aquí en Punta Arena, donde nos vamos a meter a nadar. Este es un gran bajo de arena y ahí tenemos los columpios. A partir de este momento voy a quitar el micrófono externo porque ya vamos a meter la cámara al agua, así que si notan el cambio de audio, una disculpa, pero les toca llevar todas las tomas hasta las subacuáticas. Les dije, el agua está aquí bien bajita porque literal es para venir a caminar, a disfrutar, a relajarse. Y ahorita nos vamos a sentar aquí en estos columpios a disfrutar un ratito antes de irnos al primer ojo de agua, que es Xpuyajá, que es el más grande de Yucatán. Y como parte del tour nos incluye un cevichazo recién hecho por el buen Willy, por el buen Hongo, obviamente con su respectivo habanerito. Y llegamos a la segunda parada de este recorrido, que es el ojo de agua Xpuyajá, que es el más grande de todo Yucatán, sacando hasta 3.600 litros de agua por minuto en el tamaño de este ojo de agua. Ahora sí, hemos llegado al tercer punto de este recorrido y estamos llegando al ojo de agua El Lepetén, que esta, a diferencia del otro, no está en medio del mar, sino que está en medio del manglar. Para llegar a este ojo de agua hay que caminar este recorrido, este caminito de madera, como unos, ¿qué será? 100, 200 metros máximo. Y estamos caminando alrededor de toda esta belleza y ahora sí, vamos a llegar al agua a echarnos un clavadito. Ahora sí, bienvenidos al ojo de agua del Lepetén. Y chéquense, normalmente el agua está más azul, pero como vieron hace un momentito había más gente, entonces a veces se remueve todo el fondo y por eso ahorita se ve un poquito verde. Ya se está empezando a sentar, ya se está empezando a ver más el fondo, pero este lugar normalmente el agua es azul, 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 azul. Y vean, aquí están estos pececitos negros que si metes el pie te empiezan a morder. Piel muerta, ¡ah! Da cosquillas. Vean, ¿ya lo vieron? Pero acercan además varios. ¡Ah! Vean. Bueno, pues ya llegamos a la cuarta y última parada de este recorrido, tribu. Estamos llegando a un mirador que se encuentra dentro de los manglares, porque me dijeron que aquí vamos a poder observar algunos cocodrilos. Entonces espero que estar de suerte y poder verlos. No sé ustedes, pero me encanta caminar estos senderos de madera. O sea, es como que muy, no sé. Me siento literal llegando así a una isla en medio de la nada. No lo sé, me encanta. No sé qué tengan estos muellecitos que me causan emoción. Ya llegamos a este mirador que les decía, después de recorrer este caminito de madera, que son como unos 100 metros también. Este es más corto que el del ojo de agua. Ya llegamos acá y aquí te dicen que está prohibida la pesca de cualquier especie en esta laguna, que respetes la fauna, a favor de guardar silencio, muchas gracias. Y aquí tienen un dibujito de un flamenco, de un cocodrilo y lo que parece una gaviota. Pero vean nada más, ahorita les vamos a mostrar, vamos arriba, les voy a mostrar las vistas desde arriba, porque obviamente se van a apreciar mejor. Aquí es donde podemos ver cocodrilos. Espero que tengamos la suerte de poder hacerlo. Aquí está el buen Sam y chéquense la vista que tenemos desde acá arriba. Vean el tamaño de esta área de la laguna, qué bonito es. Y miren,
quiero señalarles que, no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara, pero estos surcos que vemos acá, todos estos surcos que vemos acá, es prácticamente donde se mueven los cocodrilos, donde se van arrastrando, y pues obviamente como la panza viene pegada al fondo, pues van dejando estos surcos. Entonces vean cuántos son. No se sabe, bueno, que yo sepa, no hay un dato exactamente de cuántos cocodrilos hay aquí, pero dicen que sí han llegado a ver hasta 3, 4 cocodrilos en este lugar al mismo tiempo. Entonces, pues vamos a ver si tenemos suerte, tribu, vamos a ver si tenemos suerte. Ya saben que me encantan los cocodrilos, así que espero que así sea. No sé si lo alcanzan a distinguir, pero eso que está justo en medio en la toma es un ojo de agua que está literal también en medio del agua. Nada, no hubo suerte, no nos tocó ver cocodrilo el día de hoy, de modo. Sam, ¿cómo te sientes que no haya parecido? Pues quería verlo, pero aún así se disfruta mucho el lugar. Está súper bonito caminar por este lugar, los colores, hay otros animales, digo, el cocodrilo es impresionante, pero estuvo bien. Este es un claro ejemplo de que hay que verle lo positivo a todo. Y ya saben, los recorridos aquí con el buen Willy, con el buen Hongo. Las lanchas llevan hasta 8 personas, pero tienen distintas embarcaciones, así que si vienen un grupo más grande, nada más échenles una llamadita. Aquí abajito les voy a poner sus Instagram, sus números de teléfono. Vengan, 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 los mejores tours garantizados. De verdad que estos 2 días y estos últimos 2 videos nos la hemos pasado increíble, increíble. Ha sido una aventura 100 de 10. Y pues nada, la verdad es que, tribu, hasta aquí ha llegado este video. Se ha acabado la aventura, ya recorrimos los 4 puntos del tour del día de hoy. Y pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Nos vemos en la siguiente aventura.